¿Cuánto rato estás tú? De media, lo normal. Es que si te digo algo, yo practico el sexo tántrico. Ah. Hostia, o sea que no te corres, ¿En además. serio? Hostia, qué cholo, tía. Claro. ¿De verdad? Wow. Y no pierdes la erección. Jo, qué tío, ¿no? Venga. Qué suerte. Nos ¿no? está tomando el pelo. ¿Sí o no? Los vacilas en serio. no, lo dice en serio. ¿Y sabes por qué? Lo que pasa es que se pone serio porque el sexo tántrico es muy serio. Es muy sí, serio. Sí. Yo solo No, y lo luego practiqué una estuve, vez. hace poco, pues nada, yo practico yoga y bueno, mi maestra de yoga me dice, oye, que hay una clase magistral de sexo tántrico y tal, y yo lo practico desde pequeño porque resulta que una vez le robé un libro a mi tío y yo tenía 13, 14 años y empiezo a leer sobre eso y cuando yo leo eso me quedé traumatizado. Y no es que yo diga, ay, es latino, es un máquina. No, es que me traumatizó psicológicamente. Entró esa información, un chip acá y ya más nunca. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando leí que el hombre perdía parte de su vida cada vez que Eyaculaba. pues eyaculaba, yo decía, Dios mío. Entonces, como que me quedó un trauma. Que la verdad que ahora también tú dices, ¿es bueno o es malo? Pues no sé qué tan bueno sea, porque eso me traumatizó. ¿Sabes lo que te digo? Pues tranquilo, Muchas porque- veces me llega a pasar que no tengo control de poder. O sea, que no Eyacular, eyaculas. sí, Claro. o sea, digo, no, ¿sabes? Claro. Depende, ¿no? Pues en España hay un grupo que ha vuelto ahora y siempre han sido muy cachondos, que son Siniestro Total. Y una de sus canciones era A quien eyacula, Dios le ayuda, cariño. O Uy. sea que tranquilo. Total contrario. No, sí, pero no. Total sí. contrario. ¿Y cuál es el máximo de horas que has estado sin eyacular y practicando sexo? Mira, yo te puedo decir que me acuerdo, hay días que tú recuerdas y es brutal, ¿no? Y fue una relación que yo tuve muchos años y recién teníamos, no sé, 10 meses. Yo tenía con esa pareja y me acuerdo que es el típico momento que tú no tienes nada en la vida, o sea, que no tienes responsabilidad. Tenía 19 años y yo no tenía nada que hacer. Y bueno, estaba ya cantando, pero no tenía la responsabilidad que hoy día tengo, ¿no? Y pues estoy en el hotel con ella, en una de mis presentaciones, pero después de la presentación me quedé un fin de semana. Y te puedo prometer que en 36 horas, porque fue más de un día y medio, casi un día y medio, dormimos 8 horas normal, pero solamente me corrí 3 veces. Y estuve, o sea, volteamos el colchón, o sea, ese tipo de cosas que tú dices a lo bestia, o sea, que fue Bueno, de nos horas y Calla, horas tío, y porque horas. nos están entrando unas ganas de follar aquí que va a ver que